Dentro de las causas de insuficiencia suprarrenal debemos diferenciar si nos están hablando de una insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, de la patología de las suprarrenales, también llamada enfermedad de Addison, o si nos están hablando de causas que originen insuficiencia suprarrenal secundaria o patología de ACTH hipofisaria. Dentro de las entidades que originan la enfermedad de Addison, es decir, la insuficiencia suprarrenal primaria, nos encontramos la autoinmunidad, la tuberculosis, la cirugía. Si nos preguntan cuál es la más frecuente que origina insuficiencia suprarrenal primaria, es autoinmunidad. La adrenalitis autoinmune es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria. En el siguiente caso clínico se nos presenta un paciente con hipertensión arterial medida de 165-110 y con cifras de potasio bajas que en la analítica dan valores de 2.8 miligramos de cilitro. Una vez descartada la posibilidad de que el paciente pueda estar tomando diuréticos, cabría la posibilidad de que se tratará de un hiperaldosteronismo. Cuando sospechamos hiperaldosteronismo, la medición que tenemos que realizar es el cociente aldosterona-actividad renina plasmática. Este cociente suele estar muy alto en aquellos pacientes en los que sospechamos hiperaldosteronismo primario. En el hiperaldosteronismo primario, lo que se produce es una elevación de la liberación de aldosterona por una lesión en las suprarrenales, con una consiguiente supresión de las cifras de renina. Por lo tanto, en los pacientes con hiperaldosteronismo primario, el cociente aldosterona actividad renina plasmática está muy elevado. Si ese cociente no está tan elevado, sino que se encuentra en rangos intermedios, como vemos en el esquema diagnóstico, tendremos que realizar test para ver si una vez hechos el cociente aldosterona actividad renina plasmática persiste elevado. Estos test pueden ser de dos tipos: test que supriman la aldosterona, como es, por ejemplo, el test de Castopril o el test de la sobrecarga salina, o test que hagan aumentar la renina, como es el ortostatismo y la furosemida. Una vez realizados estos test, si el cociente aldosterona actividad renina plasmática persiste elevado, el paciente tendrá diagnosticado un hiperaldosteronismo primario. Dentro de las causas de hiperaldosteronismo primario podemos tener varias lesiones. Las más frecuentes, el adenoma productor de aldosterona o síndrome de Cohn, aunque podría tratarse de una hiperplasia de las suprarrenales o bien de un carcinoma suprarrenal. En el paciente de nuestra pregunta existían niveles de cifras de tensión arterial altas y potasio bajo. Sabemos que tiene una actividad renina plasmática disminuida y una aldosterona alta tras restricción de sodio. En nuestra pregunta teníamos un paciente con hipertensión arterial y cifras bajas de potasio. Este paciente presenta unos niveles de renina plasmática bajas, incluso tras restricción de sodio, y presenta unos niveles de aldosterona aumentada, incluso tras la administración de suero salino, que teóricamente debería suprimir la aldosterona. En este caso se trata de un hiperaldosteronismo primario, cuya causa más frecuente, por estadística, es el adenoma o síndrome de Cohn, es decir, la respuesta número 2. En la siguiente pregunta nos hablan de una paciente con antecedentes de enteritis de Hashimoto, lo que indica enfermedad autoinmune, que acude presentando una clínica de hiperpigmentación, astenia, hipotensión y dolor abdominal. Todas estas manifestaciones clínicas orientan a una insuficiencia suprarrenal que, al presentar la paciente antecedentes de autoinmunidad y antecedentes de hiperpigmentación a la exploración, podemos suponer que se trata de una insuficiencia suprarrenal primaria por una patología autoinmune como es la adrenalitis autoinmune. Dentro de las opciones nos mandan señalar aquella que consideramos incorrecta. La respuesta número 1 nos dice que en esta paciente podría existir acidosis metabólica, hipercalcemia e hiperpotasemia. Efectivamente,
La hipercalcemia puede ser manifestación en cualquier insuficiencia suprarrenal, pero hiperpotasemia y acidosis metabólica solamente va a existir en aquellos casos de insuficiencia suprarrenal primaria, en donde también se produzca un fracaso de la aldosterona. Luego, esta respuesta sí puede presentarse en aquel paciente que tenga una insuficiencia suprarrenal primaria, como la paciente de nuestra pregunta. La respuesta número 2 nos presenta una alteración analítica como es la eosinofilia y la anemia normocítica y normocrónica, que se puede presentar en la insuficiencia suprarrenal. Luego también podremos considerarla como una respuesta correcta. La ACTH está elevada en aquellos pacientes que tienen patología de la insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, patología de las suprarrenales. Por feedback a hipófisis, la hipófisis intenta contrarrestar el déficit de corticoides de su eje aumentando el ACTH, y esto es lo que va a dar lugar a la hiperpigmentación del paciente, por lo que el aumento del ACTH también puede estar presente en esta pregunta. Las últimas respuestas hacen referencia al diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal. Podemos diagnosticar insuficiencia suprarrenal midiendo el cortisol basal, que viene a ser el cortisol realizado a las 8 de la mañana. Si el cortisol a las 8 de la mañana es muy bajo, puede ser diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, y si pasa por encima de ciertos niveles, como ven en el esquema que se adjunta, el paciente habremos descartado que tenga una insuficiencia suprarrenal. En rangos intermedios es necesario hacer una técnica diagnóstica que suele ser un test de estímulo. Cuando sospechamos una insuficiencia suprarrenal primaria, el test de estímulo de elección es el test de ACTH. En aquellos pacientes que tengan una insuficiencia suprarrenal primaria y por tanto un déficit de cortisol, a pesar de administrar el estímulo de la capa que produce el cortisol, no se va a producir una respuesta, y mediante ese resultado de ausencia de elevación de cortisol tras el test de ACTH habremos diagnosticado la insuficiencia suprarrenal. Luego, la respuesta número 5, ausencia de elevación del cortisol tras el test de ACTH, se puede producir en aquellos pacientes en los que diagnostiquemos una insuficiencia suprarrenal primaria. Es una respuesta correcta. La respuesta número 4 es la incorrecta. Cuando hacemos un test de ACTH no solamente podemos medir la respuesta del cortisol para ver si se eleva en aquellos casos en los que descartamos insuficiencia suprarrenal, o para ver si está disminuida en aquellos casos en los que diagnosticamos la enfermedad. También podemos medir aldosterona. La respuesta típica de un paciente con una insuficiencia suprarrenal primaria es que no se eleve la aldosterona tras el estímulo del ACTH. Es decir, al hacer un test de ACTH, como todas las capas de las suprarrenales están destruidas, no se producirá elevación de ninguna hormona, ni del cortisol, que dará el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, ni de la aldosterona, que nos hará diferenciar aquellas patologías primarias de las suprarrenales, no tienen respuesta a la aldosterona, de aquellas patologías hipofisarias que pueden responder ligeramente ante un test de ACTH.